y ver el futuro hay que mirar al pasado. Y como no, Economy Futura Televisión hace un vídeo de John Rockefeller. El hombre del petróleo. La verdad es que la infancia del pobre John Rockefeller no fue muy allá que digamos. Entre un padre ausente y una madre calvinista que no le pasaba ni una. El pobre chaval tenía todas las papeletas de acabar en un nini. Pues no, contra todas las expectativas acabaría graduándose a los 16 años. Es en este momento cuando decide dar un vuelco a su vida, abandonando los estudios para emprender una carrera empresarial que pasaría a los anales de la historia. Tras acabar, se metió a contable en Hewitt & Turtle, dedicada al comercio de productos para el huerto. Allí comenzó a verse lo que algunos llamarían una disciplina impresionante. A modo de curiosidad, tenía un escrupuloso libro de cuentas, ingresos y gastos, en el que aparecía apuntado cada céntimo. Este dato ilustra sin duda el calvinismo extremo con el que John D. Rockefeller regía toda su vida, influencia probablemente de su madre. Gracias a su ambición insaciable, John Rockefeller destacó pronto en su trabajo. Tan pronto que decidió fundar su propia compañía con un colega, Clark and Rockefeller. Esta compañía se dedicaría a la industria de la alimentación, algo así como una empresa de catering. Verdad que hoy en día cualquiera lo diría que fuera una empresa importante, una empresa de catering, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que influyó en esos tiempos? Pues que no es lo mismo ahora que antes, ya que acabaría haciéndose de oro gracias a la Guerra Civil Americana, momento complicado en el que estaba. El ser humano en los Estados Unidos de América. Esto fue gracias a que, con su gran astucia, consiguieron el contrato de las comidas para todos los soldados de la Unión que estaban en el frente. ¿Verdad que es una oportunidad? Aún así, el joven Rockefeller aspiraba a más. Ese más que lo empujaría al Olimpo y sería una sustancia en la que se estaba convirtiendo en el sustituto del carbón en esos momentos. El petróleo. Oil. El imperio del oro negro. Fue un conocido de Carl, Samuel Andrews, quien decidió hablarlo con sus amigos con la idea de invertir a saco en algo que podría revolucionarlo literalmente todo. Que es lo que siempre digo en mis vídeos, ser visionario en la economía es más importante que ser un gran economista. Todos los grandes inversores son visionarios en la economía, en el futuro. La sociología forma parte de la economía. Todo. ¿Y por qué Rockefeller se hizo millonario? Diréis, hombre, en su momento la necesidad del petróleo, las empresas, el automóvil, la gran necesidad. Exactamente. La gran necesidad, el aumento de población hace que el petróleo vaya de menos a más. Eso hizo rico a Rockefeller, que con los años
A más población, más necesidad de petróleo. Si hay 5 personas, 5 coches. Si hay 20 personas, 20 coches. El aumento de la población creciente en esos años hizo que la explotación de petróleo fuera cada vez una necesidad más urgente. Pero os voy a decir una cosa, lo que hizo rico a Rockefeller fueron los que manejaron el dinero, que vieron a Rockefeller como un aliado. Lo que siempre digo, que donde hay inversiones están los bancos, y los bancos van a ayudar a quien les ayude a ganar dinero. Y Rockefeller hizo dinero gracias a los que manejan el dinero. Cuanto más necesidad, más dinero se produce. Para financiar una guerra hay que imprimir dinero. Para comprar un coche, para comprar una casa. Los métodos de Rockefeller, según dice, no sé si las leyendas o, digamos, rumores que no fueron muy, ¿cómo decir?, muy legales. Todo por una avaricia, un control mental, un quererlo controlarlo todo para crear un imperio. Aunque John Rockefeller no estaba seguro de si el petróleo iba a ser algo duradero, los tres se acabaron aliando y formando la sociedad Andrews, Clark and Company. A partir de ahí, la compañía se dedicó totalmente al petróleo, sin dejar al lado los productos agrícolas, ya que era lo único que aseguraba moneda al negocio. Para no matarse entre ellos, cada uno de los socios de la firma tenía asignada una tarea. Andrews se encargaba de las partes técnicas, Clark de la gestión, para comprar el petróleo a los productores y contratar el transporte. Rockefeller, el más tacaño, el que controlaba la pasta y realizaba las ventas. Gracias a este sistema que llevaban sorprendentemente bien, la refinería lo petó hasta ser la más grande de todo Cleveland. Cleveland estaba lleno de torres de petróleo, cada uno con sus terrenos, propiedades que eran particulares, que no eran del Estado. El Estado no podía entrar ahí, pero cada uno iba a su manera. No había ¿cómo decirlo? Es como antes que los agricultores vendían tomates cada uno por su lado. Y luego llegaron los supermercados y empezaban a hacer, pequeños agricultores que se juntaban para crear una sociedad, una empresa de unión de agricultores. Pues exactamente era con el petróleo. Se acababan uniendo los unos a otros y Rockefeller era el que unía a todos esos productores. Se encargaba de hacer la marca que se acabaría llamando Consorcio de Standard Oil. Sin embargo, Clark se mosqueó con todo el proyecto y acabó abandonando la compañía, quedando Andrews and Rockefeller. Eso fue anteriormente a Standard Oil. Con todo el éxito que tenía, el joven Rockefeller pensó que ya era hora de sentar la cabeza y se casó.
Mientras John Rockefeller continuaba con su imparable ascenso a la cima, acorde con las costumbres puritanas de la familia, se dedicó a tener hijos. 4 hijas y un niño, pequeño Johnny, que acabaría por ser el heredero de papá de la empresa. Dominando ya la producción del petróleo, el siguiente paso fue controlar el transporte, haciendo piña con 22 de las 25 empresas dominadoras del petróleo en este momento. Así nació el consorcio Standard Oil, una de las empresas más potentes de la historia de la humanidad. Pero por si fuera poco, se hizo aliado del dueño absoluto del transporte estadounidense en ese momento, Cornelius Vanderbilt. Esto convirtió a Rockefeller en dueño de la extracción y transporte del crudo en los Estados Unidos. Pero como dije anteriormente, actuando como auténticos matones de película, Standard Oil consiguió expandirse por todos los Estados Unidos y controlar el 90% de todo el petróleo a nivel nacional. Aunque John Rockefeller acabaría yéndose del negocio, la máquina de guerra ya había sido iniciada. La compañía seguía dándole beneficios. Dinero hace más dinero. Incluso después de su retirada, su fortuna llegó a cerca de los $1.000 millones. Sin embargo, al gobierno de los Estados Unidos no le gustaba nada que Standard Oil se cargase a la competencia a base de billetes. Por eso, creó la ley Sherman antimonopolios en 1911, los estados del gobierno, la cual ilegalizaba a la Standard Oil. John Rockefeller no se quedó quieto. Por esto, intentó dar por el saco a todo lo que pudo, recurriendo la sentencia hasta las máximas instancias. Pero tras años de juicios, finalmente la Standard Oil se disolvió en 35 empresas. Al final, una ley acabaría por romper la mayor maquinaria económica de la historia, una entidad que gracias al crudo casi acababa de llegar a controlar la Tierra. Rockefeller tenía unos pensamientos. Los llevó a cabo y después de muchos años se lo dijo a unas cuantas personas. Algunos de ellos fueron estos: no trabajé por el dinero, dejé que el dinero trabaje por mí. Si su único objetivo en la vida es ser rico, jamás lo conseguirás. El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. La bella rosa estadounidense solo puede lograr el máximo de su esplendor y perfume que nos encantan si sacrificamos a los capullos que crecen en su alrededor. Esto no es una tendencia maligna en los negocios, es más bien solo la elaboración de una ley de la naturaleza y de una ley de Dios. Dios me dio mi riqueza.
Creo que el ahorro es esencial para una buena vida. Prefiero ganar el 1% de beneficio en los esfuerzos de muchas personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Tengo maneras de hacer dinero de lo que no tenéis ni idea. Estas son algunas de las ideas para hacer negocio y de tomarse la vida en el negocio de John Rockefeller. ¿Y cómo empezó todo? Esta industria era completamente nueva, con un potencial evidente, pero al igual que otras refinerías a pequeña escala, Rockefeller se encontraba totalmente dependiente de los ferrocarriles. Para llevar petróleo crudo desde donde se perforaba en el oeste de Pensilvania y transportar el producto ya terminado hasta el mercado en la costa este. Rockefeller se dio cuenta de que podía negociar algo mejor. ¿Qué pasaría si permitiera a los ferrocarriles envíos masivos y regulares a cambio de pagos secretos? Y así, en 1868, hizo un trato con la línea central de Nueva York. ¿Os dais cuenta cómo Rockefeller cada vez que ganaba dinero lo invertía en ganar más dinero? Y eso es importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que gana dinero y lo gastaría. Pero él lo que hace es que gana dinero y lo invierte. ¿Y cómo lo invierte? En negociar con los ferrocarriles para envíos regulares y luego el ganar más dinero. Por eso, en 1868 hizo un trato con la línea central de Nueva York. Este ferrocarril pertenecía al primer barón ladrón, Cornelius Vanderbilt, quien ya tenía 74 años. Y durante mucho tiempo aterrorizó a muchos hombres de negocios más pequeños. Tener en cuenta que esa época no era como ahora. En esa época no había tantas regulaciones. Esa época sí que era un mercado totalmente libre. Rockefeller solo tenía 29 años, pero ya era un hombre seguro de sí mismo. El señor Vanderbilt nos mandó a llamar ayer a las 12 y nos fuimos. Está ansioso por tener nuestro negocio y dijo que podía aceptar nuestros términos. Le enviamos nuestra tarjeta a través de un mensajero para que supiera cuál era nuestra oficina, dice Rockefeller. A diferencia de sus rivales que no podían ver más allá de las puertas de sus refinerías, Rockefeller entonces comprendió cómo encajaban todas las partes y cómo podría dominarlas para ganar dinero. Al igual que los otros varones ladrones, como Andrew Carnegie y J.P. Morgan, Rockefeller había entendido algo sorprendente, como explican los historiadores Joanna Cohen y Steve Fraser. Se dieron cuenta de que si le daba licencia al mercado libre para hacer lo que hace, iba a ser muy autodestructivo. Desde 1857 más o menos, cada 10, 15, 20 años, como máximo, había un grave pánico financiero, en esos momentos que generaba caos comercial y anarquía, sostiene Fraser. Esto inspiró la agitación social, porque muchos trabajadores no pudieron sobrevivir a esos auges y caídas. Hubo una enorme agitación social y política, causada por este anarquismo, entre comillas, del libre mercado, por lo que buscaron estabilidad.
Las industrias no debían especializarse simplemente en una parte del negocio, sino en reunir todas las partes del negocio. Así brindar un servicio completo a las personas que necesitaban de esos productos. Amigos, la demanda, productos y servicios, afirma Cohen. El genio de estos hombres es que pudieron ver que no se trataba solo de poner una parte de la producción bajo su control, sino también poner la distribución. ¿Veis la importancia de la distribución en todos los negocios? Bajo su control. La distribución es una parte muy esencial, pero sobre todo porque en esos momentos la distribución era más importante incluso que el producto. Y eso lo vio Rockefeller, que era un negocio y una oportunidad. Frágil y novedoso negocio petrolero. Pero también sufrió sus primeras caídas, la sobreproducción. Había obligado a bajar precios, pero los productores y refinadores tuvieron que seguir pagando lo mismo de siempre a los ferrocarriles. Así que Rockefeller decidió crear un cártel que él, por supuesto, manejaría. Hizo un acuerdo con el ferrocarril de Pensilvania garantizándole carga a cambio de costes de transporte mucho más baratos. Luego fue a los refinadores que competían con él y les dijo lo que estaba a punto de hacer. Si le vendían sus refinerías podían obtener el beneficio de sus tarifas reducidas. ¿Habéis visto dónde hizo negocio? Si no, enfrentarían un costo de transporte incluso más alto que el que ya venían pagando. ¿Chantaje o simplemente un negocio inteligente? Según la periodista Ida Tarbell, la mayor crítica de Rockefeller, esta era la propuesta que le hacían a sus rivales. Este esquema era infalible. Controlarían totalmente el negocio, no hay posibilidades de que alguien se saliera fuera. Pero le daremos a todos la oportunidad de entrar. Usted debe entregar su refinería a más tasadores y le pagaré en efectivo o con acciones de nuestra empresa Standard Oil Company. Lo que prefiera, por el valor que le demos. Pero eso sí, le aconsejo que no tome las acciones. Será por su bien. Finalmente a todo esto aceptaron, renunciaron a sus negocios a precios de liquidación y esto fue solo el comienzo. Rockefeller pasó a convertir su compañía Standard Oil en la primera corporación verdaderamente gigantesca del mundo, haciendo de este tipo un monopolio. La empresa absorbió a muchos rivales. Refinadores de Cleveland. Fue así como Rockefeller se convirtió en una figura pública en Estados Unidos, pero no lejos de aluviones de protestas, ya que muchos le consideraron como un monstruo de los negocios, con no buenas artimañas. Pero lo que sus críticos llamaron la masacre de Cleveland fue considerada por Rockefeller como una victoria para todos. Estaba convencido de que sus rivales se habrían quebrado sin él, y se consideraba una especie de ángel de la misericordia. Esta es su versión de lo que les decía a sus rivales, cuando se ofrecía a comprar sus refinerías. Tomaremos todas las cargas, utilizaremos nuestra habilidad, le daremos representación, nos uniremos y construiremos juntos una estructura sustancial sobre la base de la cooperación. Aceptar las acciones Standard Oil y vuestra familia nunca sabrá lo que es no tener. Palabras de Rockefeller. Fue así como empezó a haber enormes concentraciones de poder en manos de un pequeño número de hombres. Así lo dijo la periodista Ida Taylor.
Tarbell, perdón. Lo llamó en su momento la maldición de lo grande. Son millonarios en una escala nunca antes vista. Estados Unidos no es una tierra donde se aprecie ese tipo de escala. El pequeño agricultor terrateniente era un ciudadano ideal de la antigua república, dice Cohen. Estos hombres operan a una escala tan enorme que hay preocupación sobre cómo puede funcionar la república en una era en la que estos hombres ejercen totalmente el control y pueden influir en el Estado en formas que no deberían ser posibles. Sin embargo, Rockefeller decía que era bueno para Estados Unidos, que traería orden, estabilidad y crecimiento. Utilizó esa inmensa riqueza para crear una fundación filantrópica en una escala que se ajustó al tamaño de su corporación. Habéis visto cómo actuó con inteligencia, ejercitando control, pero probablemente sobornando. En esos tiempos se podía, con mucha más eficacia, tapar bocas. El dinero, amigos, el dinero en sobres por debajo, que a día de hoy todavía se sigue haciendo, aunque menos, mucho menos, supongo. No fue un proceso de destrucción y desperdicio, fue un proceso de construcción y conservación de todos los intereses en un esfuerzo heroico, bien intencionado y casi divino de salvar a esta industria destruida. Rockefeller, el gran titán de los negocios, no creía que los mercados libres sin restricciones fueran algo bueno. Ojito con esa frase. El mercado libre siempre es bueno, amigos, pero siempre hay malos que lo controlan. Para él, Standard Oil desempeñó un papel similar en la racionalización de la economía como el que las industrias nacionalizadas intentarían desempeñar en el siglo XX. La estrategia de consolidación de Rockefeller surgió de su ansiedad de que la prosperidad de Estados Unidos pudiera ser vulnerable a su propio caos energético. Hacer que esa consolidación fuera una realidad en la economía de Estados Unidos a comienzos del siglo XX fue la gran ambición de nuestro próximo varón ladrón, J.P. Morgan, sobre quien les contaremos en un próximo episodio. Rockefeller fallece a los 101 años, multimillonario y dejando una herencia a su familia, a sus hijos. Murió el 20 de marzo de 2017 en una residencia a las afueras de Nueva York. Era el último nieto vivo de John D. Rockefeller, el fundador de la legendaria dinastía empresarial estadounidense, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue un influyente asesor de políticos, pero nunca ocupó una posición formal en el gobierno de Estados Unidos. A diferencia de otros familiares como su hermano Nelson Rockefeller, quien fue gobernador del estado de Nueva York, vais enlazando cómo empezó el funcionamiento del mundo, ¿no? Empresas, bancos, políticos, todo en uno. No obstante, se recuerda como un apreciado consejero de las múltiples ocupantes
de la Casa Blanca. La dinastía Rockefeller ha ocupado un perfil más bajo en décadas recientes. Al menos eso nos han dicho, que yo no me lo creo mucho.